Las capacidades diferentes las tenemos todos, y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Pues muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Equipo mágico, cómico, musical, mi querido Gus. Muy buenos días, Araí. Muy buenos días a todos, Lore, Oscar. No se equivocaron, sí, son 9:30 de la mañana, domingo, están en Canal 11 y estamos en 80 millones, estamos en un cambio, pues no solo de color de pelo, sino de distribución. Y tenemos un nuevo integrante, querido Gus. Tenemos un nuevo integrante, Saraí. Justamente pues nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Oscar Virués. Un aplauso, por favor. Que se celebra la familia de 80 millones. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias, de verdad. No saben qué gusto me da estar aquí, qué placer y qué orgullo, de verdad, formar parte de este elenco del programa de 80 millones. Programa al que yo respeto mucho, quiero mucho y me parece un fantástico medio y lugar para promover toda la cultura de las personas que viven con una discapacidad y el mundo que rodea precisamente a todo esto. Y como la gran mayoría desconocemos, lamentablemente, pero nunca es tarde para poder entrenarse, escuchar un poco, comprender, sensibilizarse. Me parece que es una labor fantástica y titánica a la vez, pero aquí estamos con el placer de siempre para justamente poder aportar, si podemos, en algo, desde luego. Pues encantados de vámonos tenerte sin por miedo. aquí. Y Lore, pues bienvenidísima. Muy buenos días, rapidísimo. Venimos combinados entre gris, beige, negro y tú, Es lo de Oscar, hoy. traes unos cuadritos blancos con azul y mezclilla. O sea que cambio de look completito. Y bueno, pues algo que no hay que olvidar, que este programa, 80 millones, su programa favorito todos los domingos, seguirá siendo esta ventana al mundo de la diversidad, al mundo de la inclusión, este programa para la familia, esta familia de 80 millones, que la conforman los más de 20 millones de personas que viven con alguna discapacidad en nuestro país y sus familias, las personas que la rodean. Justo por eso es que este programa se ha llamado 80 millones, Saraí, Lore, Oscar, y pues sigue siendo esta magia. Vamos a tener algunos cambios, algunas sorpresas. También por ahí Raulito nos tiene sorpresas, pero aquí seguimos al pie del cañón. Justo eso, iba a comentar que no está aquí Raulito en el estudio porque pues se puso muy creativo, ya sabemos cómo es ese muchacho de inquieto, entonces pues más adelante vamos a ver todo el trabajo que realizó y pues tampoco podemos dejar de agradecer a nuestra queridísima Vanessa González en su interpretación en lengua de señas, que es un trabajo fundamental para que justo 80 millones sea este puente de comunicación. Y bueno, es hora de comenzar, así que, ¿qué les parece si vamos descubriendo lo que va a ser este programón loco de domingo a domingo que lleva por título Discapacidad? Y pues ahora sí, mi querido Gus, es usted la voz cantante. Es correcto, pues discapacidades justamente es el título de este programa y conoceremos juntos y juntas el término de discapacidad, que es un concepto muy amplio y que afortunadamente ha evolucionado, pero pues que a lo largo del tiempo lo hemos entendido, esta realidad que viven más de 1.300 millones de personas en el planeta, que vivimos. Y el día de hoy contaremos con la presencia de dos grandes invitadas, una de ellas es la doctora Blanca Estela Sardel Jacobo y la maestra Claudia Peña. Y además también haremos un recuento de los principales tipos de discapacidades, ¿no? Y entre ellas, pues la discapacidad motriz, que es la de mayor prevalencia tanto en México como en el mundo entero. Y nos acompañará nuestra querida amiga Sandra Jiménez Loza, que nos dará muchísimo gusto verla. Por supuesto, digo, yo todavía no la conozco, pero seguramente será un placer. Al mismo tiempo, bueno, también revisaremos la discapacidad auditiva e intelectual, contando con grandes especialistas y valiosos testimonios, como siempre, por supuesto. Así es, y bueno, pues invitar al público también a que participe, que se asome a las redes sociales. Recuerden que tenemos distintos puntos de contacto que nos pueden ver, por supuesto, en la señal de Canal 11, pero también a través de la página de canal11.mx o descargando la aplicación de 11 más. Cuéntenselo a sus amigos, amigues, a la familia, a la tía y
Pues también que nos echen un telefonazo al 5166-4000 y pues también nos pueden encontrar en YouTube. Ahora y cópienle, compartir y vámonos, ¿no? Para que demos la vuelta por el mundo. Así es. ¿Y qué tal, mi querido? Es correcto. Vámonos. Y bueno, pues, ¿cómo ves entonces? Y arrancamos con este programa, todos, todas, y vamos a ver sobre modelos de la discapacidad. Vamos. En el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven con alguna discapacidad. Hablamos del 16% de la población, es decir, 1 de cada 6 personas a nivel global. Se trata de la minoría más grande del planeta, un grupo diverso que incluye discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas, orgánicas e intelectuales. Detrás de las personas con discapacidad hay un largo y sinuoso camino en busca de sus derechos y pleno desarrollo. A lo largo del tiempo, las personas con discapacidad han vivido exclusión. De la ignorancia y el abandono en los primeros tiempos hasta la modernidad, vergonzosos actos de discriminación llenan páginas de la historia humana. Debemos derribar innumerables estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas. Caminar hacia un nuevo horizonte en donde el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana deben ser ya una realidad. Las personas con discapacidad son mucho más que su condición. No son víctimas, no están enfermas, no padecen y no sufren una discapacidad. Son personas que viven con una condición. Hasta los años 70 del siglo pasado, las personas con algún tipo de discapacidad carecían de cualquier tipo de derechos. Se concibió el modelo social que, lejos de ver a las personas con discapacidad como enfermos destinados a transitar su vida en hospitales y centros de rehabilitación, resaltó el deber de la sociedad para eliminar todas las barreras que limitan su desarrollo. And we were learning from the civil rights movement and from the women's rights movement. We were learning from them about their activism and their ability to come together, not only to discuss problems, but to discuss solutions. And what was born is what we call today the disability rights movement. El movimiento comenzó a ganar terreno. Muchas leyes discriminatorias fueron derogadas. Las personas con discapacidad fueron consideradas sujetos de pleno derecho. El movimiento no termina, no detiene su paso. El objetivo es claro: avanzar a una sociedad verdaderamente inclusiva. Y ahora sí vamos a dar un aplauso enorme porque tenemos el gusto de recibir a la doctora Blanca Estela Sardel Jacobo, presidenta de la Red Internacional de Investigadores y Participantes en Integración ¿Qué tal? e Inclusión Educativa. Quiero ver esa tarjeta, cómo viene todo ese cargo enorme. Bienvenida. Ha de ser la edad. Oye, Sardel, pues bienvenida, muchísimas Ay, gracias por un gusto acompañarnos. de estar de nuevo aquí con ustedes. Y felicidades, 4 años. 4 Sí, años. Muchas felicidades. Hoy estrenando esta nueva faceta, este nuevo aire que le llegó al programa. Qué y bien. justamente pues el capítulo de hoy es discapacidad. Queremos definir la discapacidad y queremos que nos ayudes. ¿Cuál sería la explicación más sencilla, algo que tú le darías al público, algo muy digerible para definir el concepto de discapacidad? Bueno, más allá de toda una larga historia de cosas desafortunadas y afortunadas, pero yo creo que el meollo fue en 2006, cuando en la ONU se instituye ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y obligan de alguna manera a las naciones a firmar un convenio. Yo creo que esto fue definitivo, ya que ahí definieron justamente que la discapacidad tiene como 2 vertientes, ¿no? Uno, que la discapacidad realmente es el resultado de las barreras que la cultura
le ha puesto a las personas. Es decir, no es una cultura sensible a la diversidad, como tú dices, ¿verdad? Hay una diversidad humana, los humanos no somos iguales en el sentido como lo hemos conocido, sino hay una heterogeneidad de formas de ser. A esa diversidad la cultura no ha estado lista, ¿no? Y ha estado muy retrasada en dar todas las oportunidades a las diversidades que existen. En esa convención, entonces dijeron, yo puedo ser ciego, yo puedo ser sordo, yo puedo estar en silla de rueda, pero esa es una condición biológica, pero lo peor es que culturalmente no se ofrecen las posibilidades y condiciones y situaciones para que yo pueda hacer una vida. Entonces, lo que yo quiero resaltar es, más allá de una biología, el peso más fuerte que tenemos es combatir y transformar el significado que se tiene socialmente sobre la discapacidad. Quizá por eso ahora, el movimiento se llama DISCA, como para quitar discapacidad, decir movimiento DISCA, adelante, ¿no? Totalmente, eso es sumamente importante. Estamos así, ya sabes, querida, siempre el tiempo va persiguiéndonos. Y pues eso es muy importante, cómo lograr traducir, hacer más cercano hacia toda la sociedad, algo tan enorme como puede ser discapacidad. Claro, amén, que es un problema estructural, que se requieren recursos y una voluntad política imprescindible. Pero del otro lado están los movimientos. Es decir, las prácticas y los movimientos son los que mueven, y no se diga la parte también conceptual, reflexiva, ¿verdad? Van acompañándose y van moviendo las tradiciones, los pensamientos, los sentimientos. Entonces, ¿qué requerimos? Exigirle al Estado. Me parece que eso nunca vamos a dejar de exigirle al Estado su compromiso, pero al mismo tiempo sí iniciar acciones, y creo yo que las personas con discapacidad, ¿verdad? Que así las ponemos con comillas, con las personas que acompañamos, que pensamos en la diversidad y que defendemos ese respeto a la pluralidad y a la heterogeneidad, tenemos que hacer mucho empuje y mucha presencia, no solo políticamente, sino en todos los foros hay que hacer presencia y hacerse escuchar. Y pues le interrumpo porque, ¿qué le parece si escuchamos justo un testimonio donde, pues bueno, qué mejor que sean las personas con diversidad funcional las que nos comenten, ¿no? Claro. Vamos a ver. Poder acercarte sin miedo, sin prejuicio a una persona con discapacidad, conocerla, te va a ir ampliando el panorama de que todos somos personas y que cada quien a veces piense, siente, se mueve distinto. Mi nombre es Marta García, tengo una lesión medular, soy usuaria de silla de ruedas, y una de las principales, pues yo creo que barreras que enfrentamos personas que somos usuarias de silla de ruedas es el tema arquitectónico. Por ejemplo, si yo quiero salir de casa, aquí alrededor no hay rampas, entonces el hecho de pues, tener que pedir apoyo o buscar cierta manera de poder moverme, incluso nada más para ir a la tienda, pues entonces eso va como haciendo que no sea de una manera como tan libre, ¿no? Si el vecino puso el carro, que si hay una rampa y yo no puedo bajar, pues eso también va limitando mi participación. Entonces a veces el tema de la discapacidad no está como en la persona como tal, también tiene que ver con todas estas barreras que pues no permiten que nosotros podamos acceder de una manera igualitaria tal vez que con el resto de las personas. El ir modificando, el ir haciendo cosas para que esto pueda cambiar, les digo, tiene que ver con un tema estructural, sí, también políticas públicas que nos incluyan a todas las personas para que entonces nosotros podamos acceder a esto, hacer obligatorio el tema de la accesibilidad en todos los espacios. Cuando de pronto, pues en mi caso, por tener poca movilidad, requiero como muchos apoyos, entonces, pues bueno, es sí o sí pedir ayuda en algunas ocasiones. Si yo requiero apoyo, yo la pido y yo digo cómo quiero, para que también así
sea más fácil la otra persona, pues también te le baje como el nervio de, híjole, porque sí me ha tocado personas incluso que hasta temblando me ayudan como esto, pero ya que ven que la cosa es como más tranquila, que no pasa nada, se relajan y es mucho más fácil, todo fluye. Entonces creo que el que la sociedad entienda que esto es un tema colectivo nos va a ayudar a empatizar, a que podamos tener pues sí, un entorno más incluyente, más accesible. Por eso es importante levantar la voz y eso sí yo lo he hecho en muchas ocasiones. Primero desde redes sociales, porque es una herramienta que a mí me ha funcionado y que a muchos del colectivo les ha funcionado, pero también hacer denuncias específicas, ¿no? Por ejemplo, el COPRED, que es donde aquí en Ciudad de México para el tema de la discriminación. Entonces, hacer estas denuncias de manera formal también ayuda mucho a que también se sepa, ¿no?, en qué entornos vivimos discriminación, porque si no tenemos estos números no podemos hacer cambios. Y estamos de regreso, Sardel, y justo como lo mencionaba Marta, ¿cómo le hacemos para que la sociedad entienda que la discapacidad no es una cuestión individual, que nos compete a toda la sociedad? Ujú. Difícil pregunta. Pues creo yo que tenemos que obligar a los encuentros en todas las dimensiones, ¿no? En el teatro, en el cine. Tenemos que estar incidiendo en las universidades. Yo he propuesto que es por la vía cultural, porque si no se hacen, por ejemplo, performance, obligar un poco a las personas a que tengan un contacto para que se les quite todo el temor, los prejuicios, porque solamente al tener un encuentro con el otro, realmente se disipan miedos, prejuicios, etcétera, y se transforma y se vuelve la posibilidad de otra cosa. Definitivamente la cultura es el bálsamo para el alma y es muy importante fomentarlo porque además es un derecho. Y estamos hablando justo también de eso, de los derechos de las personas con discapacidad y deben de tener una vida plena, acceso a servicios, a vivir una vida feliz. Así es. Cuéntanos un poquito, este 2026, nos estamos aproximando al 2030, ¿no? Que ahí hay una meta. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues se sigue reiterando. Todavía el tema de la inclusión, si está tan insistente, es que no hemos avanzado mucho en la realidad. Entonces, si se mantiene, es porque hay que redoblar o triplicar esfuerzos, porque no lo hemos logrado, diríamos, como quisiéramos. Creo yo que nos faltan mucho más políticas de acción, mucho más incidencia en conocimientos también, divulgación en todos los medios, difundir realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de personas, no de etiquetas, de personas que tienen vidas diferentes que nos pueden enriquecer de una manera asombrosa. Entonces, creo yo que nos hace falta mucho ejercicio de relacionarnos, ¿no? Espacios de relación, de encuentros, como este espacio, invitan a personas con discapacidad, al medio académico, al medio político, a los medios para que puedan dar sus opiniones. Pero creo yo que es muy efectivo el encuentro en redes, en presencia de personas con discapacidad con la sociedad civil, ¿no? Totalmente, Sardel, estamos de acuerdo. Y bueno, pues hablando de encuentros, nosotros nos encontramos, tú y yo particularmente, hace 4 años en este estudio y hoy estamos acá nuevamente. Tenemos una foto. Sí, te agradezco mucho por estar acá con nosotros y bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero pues, ¿dónde anda Raulito, Saray? Justo les decíamos que ese Raulito inquieto nos tiene preparadas sorpresas, así que vamos a ver. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un aplauso. Bravo. Hola, yo soy Raulito. No puedo ver, pero sí puedo imaginar, puedo escuchar y sentir muchísimas cosas. Hoy te tengo un dato muy interesante. ¿Sabías que no todas las discapacidades son iguales? En realidad hay muchas formas de ser y de vivir. Por ejemplo, la discapacidad motriz es cuando moverse es más difícil. La visual, como la mía, es cuando los ojos no ven o ven poquito. La auditiva, cuando escuchar es todo
todo un reto, como mi abuelita, que a veces hay que hablarle un poquito más fuerte. También la discapacidad intelectual, que cambia la forma de aprender. La psicosocial, que tiene que ver con las emociones y la salud mental. Y la neurodiversidad, como las personas con autismo, que perciben el mundo de manera distinta. Todas son diferentes, pero todas son igual de importantes. Cuando quitamos las barreras, podemos jugar todos, aprender y participar. Estamos de regreso en 80 millones. Les agradecemos infinitamente que estén con nosotros como cada domingo. Y pues bueno, estamos también un poco recapitulando lo que pudimos ver en el bloque anterior, platicando sobre qué es la discapacidad y cómo a veces no tenemos esa capacidad de vincularnos, de entender, de averiguar, de preguntar. Así que para eso también estamos aquí en 80 millones. Y pues, ¿qué les parece si ahora, a partir de la concepción del modelo social y de los derechos humanos, culminó con un instrumento jurídico de suma importancia, el más relevante a nivel mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y pues tenemos una cápsula donde nos lo explican todo perfectamente. Vamos a verla. El 13 de diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento jurídico que tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad. 189 países participaron en su elaboración. Se convirtió en el primer tratado internacional sobre los derechos humanos del siglo XXI y nuestro país jugó un papel fundamental en su creación. México fue quien propuso este tratado internacional tan importante. Entonces, la primera reunión internacional fue aquí en México y ya posterior a eso se formó el comité ad hoc o comité especial para la elaboración del borrador. La convención es vinculante, obliga a los estados firmantes proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad más inclusiva. También a cambiar el trato asistencialista a este sector de la población. El instrumento destaca el hecho de que la mayoría de ellas vive en condiciones de pobreza y que su cumplimiento contribuirá a apilar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Objetivo acorde con el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. At the halfway point to the 2030 Agenda, persons with disabilities continue facing systemic discrimination and barriers that restrict their meaningful inclusion in all areas of society. Truly sustainable development for persons with disabilities requires a laser-like focus on their needs and rights, not only as beneficiaries, but as active contributors across social, economic, and political life. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye sin duda un tratado fundamental, un hito por el reconocimiento de sus derechos. Importantísimo el tema, sin duda alguna, pues de los derechos de las personas con discapacidad. Y desde luego todos estos esfuerzos a 20 años de la creación, pues siguen siendo muy importantes, pero el seguimiento desde luego es esencial. Bueno, y hoy aquí en 80 millones, la verdad es que continuamos de manteles largos y muy emocionados, porque además nos acompaña la maestra Claudia Peña, titular de la Unidad de Atención Profesional para personas con discapacidad de la UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenida. Me da mucho gusto saludarte, desde luego a todos y a todas. Sí, me da muchísimo gusto y qué padre que estamos arrancando esta temporada, que la verdad eso nos emociona a toda la comunidad que trabajamos en pro de este tema. Totalmente. Y bueno,
¿qué te parece? Como estamos justo como en esta presentación, ¿no? Estamos como invitando a que nuevas audiencias se sumen también a 80 millones. ¿Nos cuentas un poquito de eso que haces? Sí, yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que abordamos son varias líneas, pero nos preocupa mucho generar esta cultura inclusiva, una cultura donde haya un respeto hacia la diversidad, hacia las personas con discapacidad. Y en este sentido hacemos muchos eventos académicos que tienen que ver cursos, talleres, etcétera, para actualizar y formar también a los docentes, porque nosotros si preguntamos, muchas veces no tuvieron algún compañero con discapacidad. Entonces, cuando ven a un estudiante en el aula, lo primero que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque están situados en una enseñanza tradicional. Y lo que ahora necesitamos es centrar la enseñanza en la diversidad. Entonces, hacer esta transición en la educación tiene que ser desde la modificación de las propias bases, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que tengamos una comprensión de la esencia del ser humano. Porque al final la persona con discapacidad es un ser humano que tiene una condición, que requiere algunos apoyos, pero que tiene todo el derecho de ejercer hacia la salud, la educación, vivienda, sexualidad, etcétera, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tanto nos ha costado como sociedad precisamente entender todo esto llevado a las aulas en cuanto a los compañeros, las compañeras, pero sobre todo lo que tú decías, la parte académica también del profesorado, donde pues a veces queriendo respetar los derechos de todas las personas y más de los que viven con una discapacidad, no sabemos cómo expresarlo? Sí, yo creo que el mayor reto es cuando hay una discapacidad que no es visible, cuando hay una condición donde tú crees en este imaginario que vas a ver algo en una persona que tiene una condición, ¿no? Hay ocasiones que dice la persona, no se le nota, justo como este inconsciente de que esperas algo diferente, ¿no? Entonces, cuando hay estas condiciones, entonces de repente hay resistencia, ¿no? Porque dicen, bueno, es que no te entiendo, tal vez es una cuestión de conducta, que la persona hable diferente, se comporte de una forma diferente y entonces la persona lo que hace es tener esta resistencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de discapacidades como la visual, la motriz, también el cuestionamiento a veces es cómo le hacemos llegar el recurso a la persona, ¿no? Por ejemplo, si el profesor da un texto o si da imagen, entonces la persona ahí necesito algo que lea el lector de pantalla. Entonces lo que hacemos es pues generar este acercamiento para que también la propia persona vaya diciéndonos sus necesidades y vayamos generando esto. Ahora, sí hay esta voluntad, pero también en algunos otros casos pues hay esta cuestión de el que no saber a veces es o por miedo a equivocarme o hacer algo incorrecto o en ocasiones porque se considera que la educación es solamente una y es para personas iguales y eso también es una mentira. La educación es para todas las personas y tiene también que ser diferenciada porque pues todos tenemos diferentes formas de pensar, estilos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Claro, es importantísimo y la educación es básica porque justo van a sentar las bases para que podamos desarrollarnos como una sociedad en la que entramos en un sistema. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausita en la conversación? Porque justo en esta nueva dinámica que tenemos en 80 millones y para complementar, se están realizando una serie de cápsulas, entonces ahora vamos a conocer a una vieja conocida, Jen Mulini, que nos comparta su experiencia y ahorita regresamos. Claro. Soy Jen Mulini, tengo 37 años, soy una mujer con discapacidad motriz, soy usuaria de silla de ruedas de manera permanente a causa de un accidente hace 16 años. Las principales características de la discapacidad con la que vivo, es la falta de la motricidad y la sensibilidad a partir de las costillas. He tenido que adaptarme a leer mi cuerpo, a interpretar lo que necesita. Los principales retos que enfrento al ser una usuaria permanente de silla de ruedas, pues básicamente tienen que ver con la accesibilidad.
los espacios, el que estén rotas las calles, la ausencia de rampas o rampas mal hechas o calles que están pues con puestos de comida o incluso viene una rampa e inmediatamente hay un poste. Creo que además de esto, el transporte público y la ausencia de elevadores estrictamente en el metro es uno de los retos a los que más me enfrento. Al inicio, cuando adquirí la discapacidad, todo el cuidado se concentraba en mí. Pasaron 6 años para que lograra la independencia, pero esto no hubiera sido sin la confianza que mis padres depositaron en mí, sin el apoyo de mi familia, sin el acompañamiento de mis amigos. Es por eso que, aunque ahora soy completamente independiente y vivo sola y corro yo por mis propios gastos y puedo viajar sola, esto ha sido un esfuerzo colectivo. Si yo sola me lo hubiera propuesto y solo hubiera creído en mí y decirme le voy a echar ganas, no hubiera sido posible. Dentro de las cosas que yo recomendaría para interactuar con las personas con discapacidad, tienen que ver directamente con el respeto, el poder nombrarnos, el que nos pregunten por nuestro nombre, el que nos vean a la cara, el poder ofrecer ayuda tiene que ver con 2 preguntas. La primera es, ¿necesitas ayuda? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Se logró! Saludos, Jen. Oye, pues fantástico el material que nos comparte y obviamente su testimonio. Yo no la conocía o no tengo el gusto, ahora sí en pantalla al menos, pero de verdad que qué importante lo que nos menciona. Yo creo que si hay personas que tenemos la voluntad, el deseo de ayudar a alguien que vive con una discapacidad, hay formas también de acercarnos. No lo conocemos, por eso siempre un muy buen pretexto será no perderse este programa de 80 millones para compartir entre todas y todos precisamente este conocimiento. Hablábamos hace un momento justamente de lo difícil que es obviamente en las aulas, pero está extendido obviamente también hacia el exterior. Yo creo que lo que dice Jen al final es muy importante. Sin la comprensión y apoyo de las demás y los demás, no lo podremos lograr. Por eso es importantísimo que generemos esta conciencia en todo el mundo. Así es. Sí, sí, sí. Bien, el paradigma y en el modelo educativo también es muy importante el acompañamiento, lo mencionaba Jen, la familia, el apoyo, pero además pues tomar en cuenta a las propias personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito sobre ese hilvanado que a veces las costuras que no se notan, ¿no? ¿Cómo lo realizan ustedes? Sí, bueno, creo que lo más importante es justamente tener a la persona que es la protagonista, ¿no? Porque ella me va a decir la ruta, me va a decir, como lo decía Jen, qué necesito, ¿no? Y a partir de ahí generar estos apoyos, pero el apoyo no quiere decir que vas a dejar de que la persona participe y que tú lo hagas por ella, no. Al contrario, tú vas a poner el piso firme para que en igualdad de oportunidades la persona se pueda desarrollar. Cuando hablábamos hace ratito decíamos el recurso educativo, claro, que vaya para una persona ciega, para una persona sorda, para una persona que tal vez no puede voltear las páginas de un libro, qué sé yo. El que tenga esta variedad es reconocer la diversidad que hay en cualquier individuo, ¿no? Importantísimo. Sí, por supuesto. Hablábamos también de cuando se percibe como cierto favoritismo, cuando una persona que vive con una discapacidad pues recibe tal vez una atención distinta, pero decías, esta es una problemática a la que nos enfrentamos comúnmente. Ojalá no se entendiera así. Sí, yo creo que a veces este tema destapa diferentes cosas en el sentido de ver a la persona que es diferente a mí, ¿no? Y entonces eso a veces genera el que de momento no comprenda, más cuando una persona tiene una condición que no es visible, ¿no? Y por otro lado es esta cultura de la etiqueta, que a veces yo espero primero saber que la persona tiene una etiqueta, es decir, tiene autismo, tiene una discapacidad intelectual, para entonces yo actuar de manera diferente. Y yo creo que no es así. Yo creo que lo primero es que tenemos que reconocer como sociedad que los individuos actuamos y pensamos diferente, que todos requerimos apoyo en algún momento de nuestra vida y que preguntar, acercarte, pues va a quitar esta idea de que solo a través de la etiqueta
yo actúe, sino pensar desde la propia dignidad de la persona, ¿no? Tenemos así menos de un minuto, pero me gustaría que nos compartieras, sin caer en capacitismos, de qué forma, por ejemplo, las redes sociales, continuamente nos encontramos estos reels donde niños en el kinder tienen a su compañero en silla de ruedas y lo suman a un partido de fútbol. Todo eso abona a que justo nos quitemos esas etiquetas y que nos veamos como iguales, ¿no? Sí, yo creo que en todos los lados, empezando desde la familia, es cómo participa, ¿no? Algo que es importante para la inclusión, por ejemplo, es que la persona esté, la presencia, que participe, es decir, que yo le pregunte, que la considere, que sea parte de, y que también esa persona vaya evolucionando, cambiando, que progrese, que tenga éxito en lo que hace, ¿no? Entonces esas son como 3 claves que las podemos aplicar en diferentes contextos para hacer una verdadera sociedad incluyente. Pues muchísimas gracias. Te vamos a ver pronto otra vez por aquí. Seguro. Pero ¿qué les parece si vamos ahora con Raulito? Que justo Raulito tiene una frase muy interesante. Decía, no tiene que ser horizontal. El camino tiene que ser en zigzag porque todos caminamos distinto. Claro. Así que vamos con Raulito. Sí. ¡Hey! ¡Hola! Soy Raulito. ¿Y sabías que no todos nos podemos mover igual? Eso también está muy bien. La discapacidad motriz tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Algunas personas caminan distinto, otros usan ruedas o algún apoyo. El problema no es, en realidad, cómo se mueven. El problema es que a veces las escaleras no tienen rampas. Eso sí sería un problema. Cuando el espacio se adapta, todos podemos llegar. Hasta la próxima. Continuamos en el estudio y bueno, ahora vamos a hacer una revisión sobre las categorías o tipos en cómo se categoriza la discapacidad y vamos a iniciar por la discapacidad motriz. Así que veamos lo siguiente. Dar un paso, mover brazos, piernas y el cuerpo es difícil o imposible para 190 millones de personas en el mundo que viven con discapacidad motriz. Sin embargo, las personas con esta condición han demostrado que la discapacidad ha sido el motor para recorrer caminos, movilizarse con agilidad y precisión para así cumplir objetivos de vida en cualquier área o ámbito social. Atletas, artistas, bailarines, científicos, profesionistas, activistas con discapacidad motriz rompen paradigmas a pesar de las barreras físicas y sociales que los rodean. Bronze for Gloria Saza Guadamara, 660. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad motora es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y postura. En el planeta, la discapacidad motriz es la más frecuente. En México, según el censo del 2020, 4 de cada 10 personas con discapacidad tienen afección motora y el número va en aumento debido al envejecimiento de la población. Se calcula que aproximadamente 2.9 millones de personas en el país son usuarias de silla de ruedas, bastones y andaderas. Entre las causas que pueden generar discapacidad motriz se encuentran las genéticas, infecciosas, virales, reumáticas, neurológicas, musculares y las que son ocasionadas por amputaciones, lesiones medulares y traumatismo cráneoencefálico. También la discapacidad motriz engloba varios diagnósticos como esclerosis múltiple, parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular progresiva, entre otros. Se clasifica de acuerdo al déficit del movimiento y por la cantidad de miembros afectados.
Las personas con discapacidad motriz deben ser apoyadas para su movilidad e independencia, como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, recibimos con muchísimo cariño a nuestra querida Sandra Jiménez Loza, quien es cineasta, activista, actriz, directora, amiga y bueno, una mujer que con esa sonrisa nos abraza el alma. Muchísimas gracias. Hola, por estar otra vez. Bienvenida, aplauso. Hola, otra vez. Y querida Sandra, justo para quienes están viéndote por primera vez en pantalla, nos gustaría que nos compartieras una breve descripción de, pues bueno, tu condición y justo como estábamos hablando, la discapacidad motriz, pues bueno, estás atravesada también, ¿no? Sí, bueno, en mi caso es una condición que se llama parálisis cerebral. Se dio por falta de oxigenación al nacer, por prematurez. Me dio prisa por llegar y nací a los 6 meses de gestación y pues los pulmones no estaban listos todavía, faltó el oxígeno y de ahí surge la parálisis cerebral. Lo importante de esta condición es que hay muchos tabús alrededor que creo que es importante quitar. Para empezar, sí tenemos sensibilidad, es una condición que sí permite sensibilidad, que es un error muy común en la gente que ve personas usuarias de sillas de ruedas en general, ¿no? También no es lo mismo una parálisis cerebral que afecta cierta parte del cerebro a una parálisis cerebral que afecta a otra. Por ejemplo, Quique Vázquez también tiene parálisis cerebral y él puede caminar perfectamente y aunque tenemos la misma condición en términos generales, la manera en que se afectó nuestro cerebro por la falta de oxígeno fue distinta y es por eso que las características son distintas. La parálisis cerebral depende mucho de qué áreas del cerebro se ven afectadas por la lesión ocasionada por la falta de oxígeno o también puede ser por traumatismo cráneoencefálico en algunos casos. Y pues bueno, de eso se trata la condición en general. Claro, Muchas Sandra. gracias. Y bueno, justo veíamos en el reportaje que alrededor del 40% de las personas que viven con discapacidad vivimos con alguna discapacidad motriz, ¿no? Y se estima que en México 3 millones, bueno, 2.9, viven con alguna necesidad de algún apoyo técnico. En tu caso y en el mío, pues utilizamos una silla de ruedas para transitar, para existir. Y aunque es obvio la mejor para ti, para mí, pues para el público que no lo vive, que no lo conoce, que es la primera vez que le prende y nos está viendo ahí, ¿a qué retos nos enfrentamos las personas usuarias de silla de ruedas? Bueno, más allá de lo que ya se ha hablado de la accesibilidad física y demás, no sé si te pasa, pero sucede mucho que a todas las personas usuarias de sillas de ruedas nos meten en el mismo costalito. Como si todos fuéramos iguales y la silla fuera la característica en común. Y no, las condiciones son súper distintas, ¿no? Y ese individualizar la ayuda es muy importante. Porque incluso con gente que comparte una misma condición, y lo acabo de poner de ejemplo con Quique, Claro. ¿no? Incluso con gente que comparte una misma condición, los apoyos que necesitamos, tanto sociales como técnicos, son muy distintos. Entonces creo que el reto más importante de la discapacidad o diversidad funcional motriz, porque a mí me gusta más el término diversidad funcional, es pues dejarnos de poner a todos en un mismo costalito y empezar a individualizar
lo que necesitamos cada uno. No creo que es muy importante. Completamente de acuerdo, y vamos a ver justo el testimonio de nuestro compañero David Cerón, usuario de bastón. Escuchemos. Una vez me pasó en el Metrobús que una señora me mencionó cómo es posible que los dejen salir a la calle y tomar el transporte público. Pues decirle que como ella, como todos, tenemos derecho a vivir una vida independiente y que estamos listos para luchar por nuestros sueños. Y pues una de nuestras metas es salir adelante como seres humanos. Soy David Ociel Cerón Alejos. Mi discapacidad consta de un acortamiento en la pierna izquierda y no puedo mover bien la mano izquierda también. Como que no puedes moverte de la manera más correcta posible y muchas veces sí me he llegado a tropezar. Lamentablemente muchos de mis maestros no estaban como que capacitados para vivir con algo así y pues sí sufría un poco de discriminación. O, por ejemplo, no podía salir a los eventos deportivos, aunque yo sabía que lo podía hacer, pero muchas veces también entiendo que ese miedo como maestros de que pudiera pasar algo los detenía a seguirme incluyendo en temas deportivos y culturales. Yo día con día hago mis actividades completamente, se pudiera decir, normal, pero la sociedad como que te frena para hacer las cosas, como que ellos tienen más miedo de lo que tú vives, pero nosotros podemos hacer cualquier tipo de actividades y estamos listos para hacerlo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender como sociedad es que todos tenemos derecho a buscar nuestro sueño, a luchar por ellos cada día y no importa tu condición física o tu condición social, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar día con día. Nos quieren ayudar, nos pregunten. No lleguen y de pronto nos ayuden así sin preguntarnos, porque se agradece el gesto porque se hace de buen corazón, pero muchas veces hasta nos dificultan más la movilidad cuando se acercan sin pedirnos como si lo pueden hacer o no. Lo principal es que nos sigan dando oportunidades laborales. Eso es fundamental para tener una vida digna e independiente, que es por lo que hemos luchado muchísimos años a través de la historia. Esperamos que 80 millones, que ese programa sigue siendo una punta de lanza para visualizar todos estos temas que son tan importantes y tan, como lo dije, estigmatizados, y sepa la sociedad cómo es el trato que nos deben de dar día con día, porque no pedimos privilegios, solo pedimos que se nos trate como una persona, como un ser humano, que es lo principal. Estamos de regreso, querido Gus. Es correcto, Saraí. Saludos allá al querido David. Exacto, que siempre está muy activo en redes sociales también. Y pues continuamos, ¿no, Saraí? Arráncate, seguimos aquí con Sandra. Es que no sabemos cómo entrarle al toro. Pero querida Sandra, cuéntanos un poquito sobre pues, esas premisas indispensables que todas las personas deberían saber para interactuar, porque, a ver, cineasta, te enfrentas a un mundo que también está en un proceso de cambio de paradigma. ¿Cómo hacer, cómo sentarse en una junta y decir, a ver, plataforma, necesitamos que se realicen estas adecuaciones porque tienes un mundo de gente allá afuera diverso? Antes que la condición, siempre está la persona. Creo que es la regla de oro en este tema. Antes que la condición, siempre está la persona. Y antes que lo que no puedes hacer, está lo que sí puedes hacer. Por eso es que el término discapacidad ya no me encanta, porque seguimos hablando de capacidades o de disminución de ellas, ¿no? Si hablamos de diversidad funcional, es entender que todos funcionamos. Sí, quizás algunos de manera diversa, pero todos funcionamos a fin de cuentas, ¿no? Y creo que es eso, dejar de ver lo que no se puede o lo que no encaja entre lo que hemos vivido como lo normal, entre comillas, porque la normalidad no existe. Por supuesto. Sí.
y empezar a ver lo que sí hay dentro de cada uno a pesar de nuestras circunstancias. Porque tengas una diversidad funcional o no, todos los seres humanos tenemos limitaciones, pero solo a los que las limitaciones se nos dan en condiciones muy específicas, nos dan más importancia a la limitación que a la capacidad. Totalmente. Entonces, creo que es voltear un poco la manera de ver y de percibir las cosas y empezar a ver todo desde lo que sí se puede, desde lo que uno sí es capaz, desde lo que uno es como persona. Creo que tenemos que empezar por ahí. Yo siempre he dicho que antes que ser persona con diversidad funcional, soy artista, soy activista, soy persona antes que nada. Yo por eso, si se fijan en mis redes, ven teatro, ven cine, ven desarrollo personal, rara vez ven el tema de la diversidad funcional. Porque eso no es lo importante de mi persona. Claro. ¿Cómo podríamos, o sea, estamos en esta nueva etapa del programa y estamos como abordando un poquito como desde las bases el tema de la discapacidad, diseccionándolo un poco? ¿Qué son esas cuestiones que el público en general debería de saber para brindar un trato digno, Sandra? Para brindar un trato, como lo bien dices, como persona, mucho antes de una diversidad funcional o una condición de discapacidad. Y yo añadiría rápidamente como mujer. También. Con diversidad funcional. Totalmente, porque como mujer te encuentras con un doble bloqueo a veces, con una doble discriminación un poco, ¿no? Porque esta idea de fragilidad errónea se duplica cuando eres mujer con diversidad funcional. Entonces, les digo, empezar a ver lo que sí se puede, empezar a ver a la persona antes que las circunstancias, empezar a cuestionar un poco de dónde nacen estas creencias equivocadas, porque es un discurso que hemos aprendido quizás muchas veces hasta mediáticamente, claro, por los años y décadas de cultura de novelas de gente que se para mágicamente o que termina en la silla de ruedas por ser el villano, ¿no? ¿De dónde nacen estas ideas? ¿Desde cosas con fundamento? ¿Desde gente que sabe y vive? ¿O desde ideas preconcebidas socialmente? Y entonces, acércate a quien realmente lo vive, a quien realmente tiene la información de primera mano, y ahí es donde está la verdadera información. Eres gente de cine y sabes que en los premios, cuando empieza a sonar la música, es que ya se nos acabó el tiempo. Así se nos acabó. Querida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos pendiente hablar de esos proyectos. Sí, claro, cuando quieran. Se viene bueno el 2026. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Continuamos con 80 millones. Regresamos aquí a 80 millones y es un placer que continúen con nosotros, con nosotras. Y oigan, no olviden de llamarse, de hacer sus llamadas para mandarnos sus comentarios. Cualquier pregunta que tengan, desde luego, es muy importante para todos nosotros y nosotras el que se comuniquen. Además, tenemos presencia en las redes sociales para que también allí viertan todos sus comentarios que seguramente estarán llenos de riqueza. Muy bien, y ahora en este bloque particularmente vamos a profundizar en la discapacidad auditiva, una condición que va en aumento en esta sociedad del ruido. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el 2050 alrededor aproximadamente de 2.500 millones de personas tendrán en algún grado de pérdida de audición. Y esto verdaderamente yo creo que lo hemos podido atestiguar muchas personas. ¿Qué les parece si entonces vamos a ver a continuación el siguiente material? Vamos.
En una sociedad donde impera el ruido, hay quienes habitan el silencio, enfrentan un entorno que privilegia la comunicación basada en el sonido. La capacidad auditiva se refiere a la disminución o pérdida total de la capacidad de escuchar y abarca distintos niveles que van desde la hipoacusia hasta la sordera total. Tenemos cada uno nuestras situaciones de requerimientos propios que de manera colectiva podemos compartir, como la tecnología auditiva y el subtitulado. Pero más que nada necesitamos visibilizarlo porque, como pueden ver, aparentemente no tenemos una discapacidad. Regularmente, el umbral de audición de ambos oídos debe oscilar entre los 0 y los 20 decibeles. Las personas con discapacidad auditiva solo podrán escuchar ruidos que superen esta intensidad. La hipoacusia es la disminución parcial de la escucha en ambos oídos. Va desde leve hasta severa. Esta última tan solo permite percibir sonidos que rebasan los 70 decibeles. A menudo puede mejorar con el uso de la tecnología auditiva. Por otra parte, la sordera puede ser profunda, donde los individuos perciben ruidos muy intensos con más de 90 decibeles, o puede ser total, donde la escucha es nula. Esta condición se conoce también como anacusia. Las causas de la discapacidad auditiva son diversas, entre ellas factores genéticos, enfermedades como la rubiola o meningitis bacteriana, el uso de fármacos ototóxicos e incluso la pérdida de audición relacionada con la edad. La forma de comunicarse de las personas sordas e hipoacúsicas depende de su contexto. Algunas comprenden el español mediante lectura labiofacial, mientras que otras se comunican a través de la lengua de señas, un idioma con variaciones regionales e incluso familiares. Existen casos como la sordoceguera, una discapacidad única donde el tacto, el olfato y el gusto se convierten en las guías directas de interacción y comunicación con el mundo. En nuestro país hay más de 400,000 personas con esta condición. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050, 1 de cada 4 habitantes a nivel global tendrá algún problema de audición debido a la exposición prolongada de ruidos fuertes. Las personas sordas e hipoacúsicas se apropian de sus condiciones y las convierten en parte de su identidad. Sin embargo, los estigmas hacia la discapacidad auditiva persisten. Por ello, crear comunidad y favorecer espacios con ajustes razonables es clave para garantizar su participación plena y el ejercicio de sus derechos. Así es, y estamos contentísimos porque recibimos en el estudio a Erika Arellano y a su intérprete Quetzali López García, Quetzali García, te estoy cambiando el apellido. Erika Arellano es presidente de la Coalición de las Personas Sordas, COPESOR, de la Ciudad de México, quien además viene con su intérprete y él es comunicólogo y, por supuesto, se comunica a través de lengua de señas con nosotros esta mañana. Bienvenidísimo, Quetzali y Erika. Muchas gracias. Pues... A ver, pues veíamos la cápsula y la verdad es que muy interesante todo lo que se platica. A ver, yo creo que parte importante es saber en las estadísticas, obviamente, hacia dónde va la sociedad. Y esto, además de una persona que puede nacer con esta discapacidad, pues habrán muchas otras o habremos muchas otras que vamos a vivir estas condiciones. Por eso la importancia verdaderamente, y es que lo podremos decir una y otra vez, pero es vital tener esta sensibilidad y saber qué se puede hacer, cómo poder echar un poco más la mano a cualquier persona, porque nosotros, incluidos, podemos ser una de esas personas en un futuro. Entonces es abonar aparte de lo que puede ser nuestra realidad. O la es, desde luego. Y esa es la labor de COPESOR, justamente. Cuéntanos, Eric. Claro que sí, mucho gusto. Gracias por la invitación a esta entrevista. En realidad, ese objetivo es demasiado importante, el difundir para que todas las personas conozcan el tema de la discapacidad auditiva. Hay diferente tipo de discapacidad auditiva y, por ejemplo, hay personas sordas que pueden
hablar pero no escuchan. Hay algunos sordos que no escuchan y se comunican con la lengua de señas. Hay personas sordas que no ven y que son personas sordociegas y que se comunican con la lengua de señas táctil. Personas hipoacúsicas que pueden escuchar pero con algún auxiliar auditivo o un aparato auditivo. A veces no llegan a tener una buena oralización, no pueden hablar bien, no pueden hablar igual que un oyente, una persona hipoacúsica. Hay diferentes tipos de discapacidad auditiva. Yo estoy más enfocado al derecho lingüístico. Yo defiendo mi lengua materna. Yo soy usuario de la lengua de señas mexicana, que eso en realidad es demasiado muy importante. ¿Por qué? Porque soy una persona sorda. Es una persona sorda con sordera profunda y en realidad hemos tenido muchos problemas. Y en realidad no es la limitante no es la comunicación, sino es la forma de cómo nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay accesibilidad, hay servicios de interpretación. No es necesario que oralicemos porque yo puedo utilizar mi lengua de señas y puedo utilizar un intérprete para que sirva como puente de comunicación. La lengua de señas mexicana es un idioma como una lengua indígena, una lengua extranjera, un idioma extranjero, porque la lengua de señas mexicana tiene su propia gramática, tiene sus propias características, sus expresiones gestuales, sus movimientos corporales, sí, tiene sus señas. Esa es la lengua de señas mexicana. Oye, Eric, perdón la interrupción, pero tú dices algo bien importante. ¿Hay diferencias a lo largo y ancho de nuestro país? ¿Se habla diferente, se expresa diferente justamente en Yucatán que tal vez en Baja California? Muy buena pregunta. Existen variantes, existen señas variantes, pero en general, normalmente la lengua de señas mexicana puede ser de una sola manera, en realidad. Por ejemplo, digamos, la lengua maya, existe la lengua de señas maya y tienen su propia forma de enseñar, ¿no? Existe diferente tipo de comunicación, igual, eso es como que nosotros defendemos nuestro derecho lingüístico. Oye, ¿y qué les parece si vamos a conocer el testimonio de uno de nuestros queridos, Daniel Villicaña, que vive con hipoacusia bilateral profunda, una condición que se encuentra entre las realidades de las personas oyentes y las personas sordas? Y regresamos a seguir platicando con Erika Arellano, presidente de COPESOR. Me llamo Sergio Daniel Villicaña. Cuando nací con una pérdida auditiva y me diagnosticaron con hipoacusia bilateral profunda. Entonces, desde los 6 meses estoy usando los aparatos auxiliares. Tenemos que leer los labios para poder entender a otra persona. Y también, por lo tanto, que, por ejemplo, en un teatro o cuando vamos a un lugar público, no podemos entender si no hablamos claramente y de forma frente. Porque, por ejemplo, hay un intérprete de lenguaje de señas, entonces los sordos lo entienden y ya hablan y toda la gente entiende. Pero en medio que estamos nosotros, en nuestro caso, la identidad de hipoacusia, no excusamos al 100%, pero tampoco sabemos el lengua de señas. Estamos en medio, que es lo que hace falta. Es una transcripción, unos subtítulos en tiempo real para poder entender lo que explican, lo que están poniendo, todo esto. Hubo unas aplicaciones que pudimos bajar para una transcripción instantánea en tiempo real, que lo ponemos en un restaurante, entonces cuando están platicando, ahí van escribiendo todo lo que están platicando y podemos leer, y así estamos ya hasta el pendiente y estar al mismo nivel que todos. Pero esta es una de las opciones, pues también que tenemos que buscar otras opciones, porque por ejemplo, muchas veces en los hospitales que no dejan sacar los dispositivos y esto. Entonces se diría que también hay que hacer la posibilidad de con la Secretaría de Salud y todo esto, para que haya posibilidad de hacer la transmisión en tiempo real y poner una pantalla para que tengan el subtítulo para que cuando se comunican con otra persona puedan entender de qué se están hablando, cuáles son las preguntas que hacen los médicos, para que una paciente con una pérdida auditiva pueda entender lo que quieren decir con una hipoacusia o con una persona sorda. Me gustaría mucho que más personas que tienen una pérdida auditiva y que no saben qué está pasando, porque hay mucha gente que dicen que ya no tienen que aprender lengua de señas, y no es necesariamente esto, sino porque también tienen otra opción, que es porque
saben hablar, pueden comunicarse verbalmente. Entonces es acudir con un especialista, con un otorrinolario y con audiometría para que puedan tener más facilidades, más apoyo para poder escuchar y no tener un mundo cerrado, sino más abierto para que sea para todo el mundo. Y que si tienen dudas, no tengan el miedo de preguntar, para que no se queden con el miedo de no saber qué va a pasar, porque hay mucha gente que se esconde por el miedo, porque pueden tener falta de respeto de otras personas que no conocen sobre la identidad. Considero lo principal de todo que haya respeto, que haya comunicación con todas las personas, tener el mismo nivel de educación a todos. Pues mi querido Sergio Daniel Villicaña Arreola, muchísimas gracias por este testimonio, por ilustrarnos un poco más acerca de esta discapacidad, desde luego. Creo que tiene mucho que ver con lo que nos decía Eric hace un momento, pero además se expande un poquito el panorama, porque hablaba justamente Sergio Daniel de que se siente a veces como que está en medio, no está considerada una persona que ha perdido completamente el oído, pero al mismo tiempo pues encuentra ciertas diferencias en la sociedad y cómo es tratado. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, mi querido Eric, ¿cuáles serían las 3 premisas indispensables de todas las personas o que todas las personas deberían saber para interactuar de forma digna y respetuosa, desde luego? En realidad, lo más importante es sentir empatía. Es demasiado importante la aceptación, porque en realidad si te encuentras con una persona sorda y, o sea, me causa curiosidad y yo no sé, no soy usuario de la lengua de señas, pues hacer el esfuerzo de comunicarnos de una manera con pantomima y que nos aceptemos mutuamente y poder convivir y poder convivir con estas personas. Por ejemplo, estas personas que son usuarias de la lengua de señas también pueden ser usuarias también del español, ¿no? Y pueden comunicarse de manera escrita, pero es igual que el español, igual que nosotros. Nosotros también somos usuarios de la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana no es como una herramienta básica, no es un juego, es un idioma serio, igual que el español. El objetivo importante es el sentir la empatía, el respeto, la aceptación. ¿Y para qué? Para que abra puertas de accesibilidad justas. Maravilloso. Y en esa línea, cuéntanos, ¿qué hace COPESOR específicamente en este activismo lingüístico y de derechos? COPESOR, el objetivo de COPESOR es demasiado importante. Es enseñar a la sociedad mexicana el que conozcan qué es la comunidad sorda, cuáles son sus derechos lingüísticos, cuáles son sus derechos humanos, qué son las necesidades que tienen. Si COPESOR o la comunidad sorda demuestra que necesita, por ejemplo, un trabajo igualitario, ¿no? Por ejemplo, existen las personas que aprovechan o se aprovechan de esta comunidad para usar la lengua de señas y enseñarla. Eso es una exclusión para nosotros, es como que si nos estuvieran discriminando. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es usuaria y es la lengua de los sordos, que les está brindando la oportunidad a las personas para que puedan aprenderla y así ellos también puedan conseguir un trabajo. Eso es importante, ¿no? También la participación política pública. El gobierno tiene que conocer y tiene que tener conocimiento para que también en su momento pueda ser partícipe la comunidad sorda de estos programas y que puedan brindarles una oportunidad igualitaria. La participación de diferentes derechos, de leyes, de legalizaciones, el enseñar a la comunidad sorda que conozcan sus derechos humanos. Por supuesto, estamos platicando con Eric Arellano, presidente de COPESOR, @EricMex, ¿verdad? Sí, importantísimo el mensaje que nos comparte Eric, desde luego, mismo que agradecemos, y ahí manda mensajes muy importantes para toda la sociedad y desde luego la comunidad política, que es allí donde se puede tomar muy buenas decisiones para el progreso, obviamente. Te queremos agradecer muchísimo, querido Eric. Eric.
De nada, y Quetzal, gracias a muchas ustedes. gracias también. Un placer tenerlos aquí, desde luego, y les agradecemos profundamente. Y a continuación, aquí en 80 millones, tenemos aquí A Raulito, nuestro Raulito precioso que preparó una cápsula justamente sobre discapacidad auditiva. Hola, hola, yo soy Raulito. Oye, ¿tú sabías que escuchar también es una forma de percibir el mundo? Sí, la discapacidad auditiva tiene que ver con oír de manera diferente. Algunas personas usan lengua de señas, otros leen los labios. Algunas utilizan auxiliares auditivos. Los subtítulos y la lengua de señas no son ningún favor, son todo un derecho. Porque existen muchas maneras de comunicarnos. Sí, hasta la próxima. Ya estamos de regreso y bueno, pues para cerrar este domingo vamos a hablar del tema de la discapacidad intelectual, esta condición pues que nos enseña que hay otros ritmos, otras formas de aprender, otras formas de socializar, otras formas de existir, ¿no? Y pues es muy importante hablar de esta realidad y bueno, pues ahora sí vamos a conocer un poquito de esta condición. En el mundo, 200 millones de personas viven con discapacidad intelectual y de acuerdo al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el 80% habitan en países de bajos ingresos. En México, hay más de 7 millones con esta condición. Esta discapacidad se define por las limitaciones significativas en el funcionamiento cognitivo y en la conducta adaptativa. Las personas con discapacidad intelectual conocen, aprenden y perciben el mundo a un ritmo y tiempo diferente. Con el apoyo y atención adecuada, pueden desarrollar una vida autónoma. Existen muchos casos de éxito, donde personas con discapacidad intelectual han destacado notablemente en el arte, la comunicación, el activismo, el deporte, entre otras áreas. Déjame ganar, pero si no puedo ganar, déjame ser valiente en el intento. Las causas de la discapacidad intelectual son múltiples y de distinto origen. Pueden ser prenatales por cuestión genética o adquirida por la madre durante el embarazo, también por problemas en el parto o después del nacimiento. Entre los síndromes genéticos más comunes que causan discapacidad intelectual está el de Down, Rett, Williams y Prader-Willi. El coeficiente intelectual de las personas con la discapacidad intelectual es menor a 70 y la discapacidad se clasifica en leve, moderada, grave y profunda. La discapacidad intelectual no es una entidad fija imposible de cambiar. Puede ser modificada con educación y apoyos de calidad. Fantástico este material que la producción del equipo de 80 millones nos presenta en esta ocasión, porque seguramente si no teníamos conocimiento de esto, al menos tal vez no dominábamos a la perfección justamente lo que acabamos de ver y escuchar. Pero bueno, además, para justamente profundizar más acerca de todo esto, tenemos el honor de recibir en el estudio aquí de 80 millones a Yesenia Escudero. Ella es presidenta de la Fundación Mosaico Down. Esta es una institución que trabaja incansablemente para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Y uno de los objetivos fundamentales, sin duda, es fortalecer la inclusión laboral. Bienvenida, pues, Yesenia, y pues nos da mucho gusto tenerte aquí en el estudio. No, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues en este programa que están
revisando varios tipos de discapacidad, digo, no podía faltar la discapacidad intelectual. Como bien lo dijeron ahorita, de los casi 20 millones de personas que existen en México que sufren algún tipo de discapacidad, la discapacidad intelectual tiene 7 millones de personas. Entonces, es un número importante. Y yo creo que dentro de los retos de la discapacidad intelectual que podemos trabajar es dejar de infantilizar a estas personas. Normalmente las personas, la sociedad se refiere a estas personas como angelitos, como niños especiales, como pobrecitos, como inocentes. Y justo hace rato que escuchaba algunos compañeros que ya estuvieron aquí en el programa, decían, más bien, comencemos a ver a las personas como personas, sin ponerles motes de es que es angelito, es que es un niño eterno, ¿no? No son niños eternos, tienen una condición, aprenden de diferente manera y eso es muy importante, creo yo que es el mensaje importante. No es que no aprendan, es que aprenden de una manera diferente y a un ritmo diferente. Y eso es fundamental, que creo que la sociedad lo entienda, para que entonces nos pongamos a trabajar todos como sociedad para facilitarles los procesos de aprendizaje a estas personas. Yesenia, pues tú eres presidenta de Mosaico Down, esta fundación que evidentemente aborda la atención a personas con síndrome de Down. Sin embargo, la discapacidad intelectual trasciende al síndrome de Down, ¿no? Hay muchas otras condiciones que muchas veces no tienen como características aparentes, ¿no? Exacto. Y entonces mucha gente como que invisibiliza o justamente invalida, ¿no? No, tú no vives con discapacidad intelectual. ¿Cómo hacemos con este reto para entender, pues, como que las personas que no vivimos con esta condición podamos ser empáticas y podamos entender a las personas con discapacidad intelectual? Yo creo que acabas de decir algo fundamental. Yo siempre les digo a los papás, sobre todo, las personas que tienen síndrome de Down, digámoslo así, que tienen un beneficio extra, que tú los ves y en automático dices, tiene una discapacidad y entonces yo soy más paciente, puedo de alguna manera intentar acercarme con cierta sutileza. Pero cuando no se ve nada, entonces empezamos con prejuicios, empezamos con bullying, sobre todo en las escuelas. Niños que sufren discapacidad, entonces se vuelve el burro, se vuelve el que no aprende. ¿Por qué? Porque no entendemos que ese niño tiene a lo mejor un coeficiente intelectual más bajo de lo normal y no le permite aprender al mismo nivel que los demás. Entonces, no es que no quiera, es que no puede. No, por supuesto. ¿No? Esta es la enorme diferencia y qué bien que la remarcas o subrayas. Vamos a ver si les parece, si te parece, el testimonio de Danae Segura y Carmen González de la Rosa, que es su mamá, y aquí las tenemos a continuación. Mi hija Danae tiene síndrome de Williams, es una enfermedad genética rara, el cromosoma 7 es el que está mal, tienen hernias, tienen otros tipos de cosas y entre ellos tienen discapacidad intelectual. O sea, una escuela regular es muy rápida y una escuela especial es muy lenta. Y pues buscamos en universidades o en servicios sociales. Yo hice en la UVM estas. La de mi papá ya tiene como 22 años. Lo que hice fue su réplica. En esta foto es donde yo pinté a mi papá. A veces les ponen cara y son groseros. Pero pues con mucho amor, con mucho trabajo y con empatía de los docentes, pues vamos adelante. Yo conocí a un maestro que se llama Gabriel Sierra y es el que me dio la oportunidad de tocar el piano. Él tenía una metodología de gatito pelón, que era un gatito que quiso aprender piano. Y así era, mamá, papá, hermana. Fuimos al CNA, me presenté en Bellas Artes, me presenté detrás del auditorio. Fue algo bien padre porque estuvo mi hermana y mi mamá y todo. Y fue muy padre, la verdad. Me emocioné tanto hasta que lloré.
Bueno, yo toco el violín, nada más el violín, porque el teclado ya no toco mucho. Está tocando violín y a la par está interpretando canciones en lengua de señas. Hola, ¿cómo están? Yo, mi nombre, E, y mi seña es D. Eso a ella le llena y es feliz y lo transmite. Bueno, pues estamos de regreso y continuamos contigo. Gracias a Danae y a la señora Carmen por este testimonio tan necesario. Yesenia, ¿cómo le hacemos justamente para que la sociedad entienda que las personas con discapacidad intelectual también pueden, deben y necesitan alcanzar su independencia? Bueno, pues yo creo que es una cuestión de cultura, es una cuestión de empatía, de interesarnos un poco el qué viven estas personas. Justamente es no solamente verlos como seres iluminados, pobrecitos, angelitos, que van a depender totalmente de alguien, porque no es cierto, tienen muchas habilidades. Lo importante aquí es, uno, que se les dé la oportunidad de demostrar que pueden. Número dos, dejar de proveerles todo, absolutamente todo, porque no hacemos que se esfuercen para lograrlo. Entonces, si a mí me provees todo, entonces yo no voy a tener ninguna necesidad de hacer nada para conseguir algo. Entonces ellos necesitan retos a su medida, desde pequeñitos, retos constantes que los permitan ir tomando conciencia que son capaces de, teniendo autoestima, que se la crean y que las familias también crean que sus hijos pueden lograr cosas maravillosas. ¿Cómo encontrar este ínter de respetar precisamente la individualidad y los derechos de cada una de las personas sin tener que restringir absolutamente nada, pero al mismo tiempo formar parte tal vez de las soluciones cuando también se requiere ayuda, ¿no? Porque pues también es necesaria. Entonces, ¿cómo hacer esta división que creo que socialmente es complicada? Yo creo que lo principal viene en la familia. Los papás, cuando reciben un hijo con discapacidad intelectual, tienen que trabajar a nivel emocional para aceptar que su hijo tiene una limitación. Porque si no lo aceptamos, entonces o lo sobreprotegemos o lo hacemos a un lado. Entonces, una vez que la familia y el papá o la mamá trabajan esta parte, dicen, ok, aquí está mi hijo, sí tiene una discapacidad, hay un reto cognitivo, pero entonces vamos a trabajar en pro de esto. ¿Qué hay que hacer? Y acercarse a especialistas para saber cómo puedo apoyar a mi hijo. No es solamente decir, híjole, qué tristeza, este niño va a depender de con nosotros toda la vida, sino es cómo podemos apoyar para que este niño sea lo más independiente que se pueda y aminorar siempre el miedo que tienen estos padres de decir, ¿qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté? Porque ese es el miedo recurrente de todas las familias que tienen una persona en su familia con discapacidad intelectual. Entonces es trabajar, es tomar el toro por los cuernos y decir, hay muchas cosas que hacer, de verdad hay casos de éxito maravillosos y eso es lo que nos tiene que motivar a las familias y a la sociedad para saber que sí se puede. Bueno, pues mi querida Yesenia Escudero, te agradecemos mucho tu tiempo, desde luego, y tu conocimiento. Y pues compañeras, compañeros, amigas, ha llegado el momento de despedir esta emisión de 80 millones, pero pues desde luego hay que agradecerle a todo el mundo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Yesenia. Gracias. ¿Y qué vamos a tener el próximo domingo por allá? Pues el próximo domingo, como siempre, tendremos un programón loco. Invitados, invitadas, invitades y pues nuevas cosas, ¿no? Claro, y seguiremos hablando sobre la discapacidad y la perspectiva de discapacidad. En ese tema hablaremos de la accesibilidad, ajustes razonables, sistemas de apoyo y muchas cosas muy interesantes. Y yo la verdad es que ya me estoy relamiendo los bigotes porque quiero saber, Raulito,
¿Qué nos va a preparar? Uy, seguro que unas muy buenas cápsulas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Recuerden, 80 millones nos pueden encontrar en canal11.mx, en 11 más, en YouTube y aquí en casa, en Canal 11. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo de 80 millones. Ese aplauso, por favor. ¡Bravo! Por supuesto, por supuesto.